Está por comenzar Análisis Fiscal, haciendo lo fiscal entendible para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabías que la simulación de operaciones inexistentes hoy en día se equipara al delito federal de delincuencia organizada? ¿Sabías que para efecto de iniciar el procedimiento previsto en el 69 del Código Fiscal de la Federación puede intervenir una persona que se llama tercero colaborador fiscal? Bueno, pues estos y muchos temas más vamos a abordar el día de hoy en su programa Análisis Fiscal. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de este programa que ha sido preparado exclusivamente para ustedes. Y en esta ocasión, como comentábamos al inicio, pues vamos a hablar de este tema que parece inagotable. Este tema que, si bien es cierto, se creó por primera vez en el 2014 a través del artículo 69B y posteriormente reformado en 2018, pues pareciera que continúa dando de qué hablar. Y esta regulación que finalmente fue llevada a cabo pues por presión de orden internacional, principalmente de la OCDE, para adecuar pues las regulaciones jurídicas de nuestro país a una situación de una pandemia a nivel internacional. Pero me refiero más que a la pandemia de salud, me refiero a la pandemia que ha generado pues muchísima evasión fiscal, muchísima defraudación fiscal, y particularmente mucha erosión del impuesto sobre la renta a nivel internacional. Es un problema a nivel global que pues distintas organizaciones, incluyendo el G20, pues han tratado de llevar a cabo en forma conjunta, incluyendo el Gafi, para pues disminuir este tipo de problemas que han afectado la recaudación de muchos estados, obviamente, en materia impositiva. Y en ese contexto, pues el día de hoy hablaremos de este procedimiento de simulación de operaciones inexistentes que, aunque no pareciera, trae connotaciones fiscales, administrativas, penales e incluso, aunque no lo pareciera, en materia civil. Este es uno de los temas más delicados, diría yo, y con mayor prioridad que le ha dado a últimas fechas la autoridad administrativa y esta nueva administración que se encarga de dividir al país en frente del Zócalo todas las mañanas. En ese contexto, el artículo 69B ha sido creado pues para llevar a cabo un procedimiento exprofeso en contra de aquellas personas que, presumiblemente a consideración de la autoridad y con base en la información que tenga en su base de datos, pues va a considerar en forma presuntiva que está llevando a cabo este tipo de operaciones. Pero antes de hablar de este procedimiento especial o sui generis, señalaríamos cuáles son las partes en esta obra de teatro de terror. En primera instancia, se encuentra, por supuesto, el Estado como sujeto activo, que es el que va a llevar a cabo, pues, este procedimiento conforme a los términos, los plazos, las condiciones y los conceptos que establece el artículo en comento, el 69B. Y por otro lado, pues van a estar dos personajes. El primero, que se le conoce en la práctica como las empresas que facturan operaciones simuladas, y el otro personaje como empresas que deducen operaciones simuladas. Los primeros, empresas que facturan, que también se le conoce como empresas factureras y que se les ha llamado de esa manera peyorativamente o incluso empresas fantasma, y los segundos que deducen y que erosionan el impuesto sobre la renta al deducir pues facturas que, si bien es cierto, no son apócrifas ni son falsas, pues no cumplen con el requisito de la existencia de ese acto que presumiblemente respalda esa operación. Pero ahí no acaba este punto y esta novela. A últimas fechas, a partir de 2020, pues se crea la figura de un tercero que en alguna otra ocasión ya lo hemos abordado en su programa, y se le conoce como el tercero colaborador fiscal. Este tercero que va a coadyuvar en forma filantrópica, en forma de buen samaritano con la autoridad, proporcionándole de muy buena fe información, entrecomilladas, obtenidas de carácter lícitamente o legítimamente o legalmente obtenida para con la autoridad. Y con esto pues se lleva a cabo, todos los elementos se conllevan, se juntan todos estos elementos para esta obra de terror, que ya estamos, por cierto, próximos al mes de noviembre,
y queda muy ad hoc para referir sobre este procedimiento tan particular que ha generado pues mucha controversia desde su creación en 2014 hasta el día de hoy, y que pareciera que quedó hasta 2018 pues la regulación o la modificación que el legislador llevó a cabo, pero que ha continuado incluso, como comentábamos, pues a partir del 1 de enero de 2020 con la creación de este nuevo personaje que se le llama tercero colaborador fiscal. Y en ese sentido, pues estas serían las partes que involucra este procedimiento sui generis, que señalándolo desde ahorita, entenderíamos que este procedimiento no es una facultad de comprobación. Este procedimiento no implica per se una facultad de comprobación. En teoría, en principio, entendemos que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues obviamente no incluye este procedimiento en las facultades de fiscalización, en la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete y en la revisión electrónica. Sin embargo, es importante considerar, señalar puntualmente que el año pasado la Suprema Corte emitió una tesis de jurisprudencia quizá un tanto cuanto desafortunada, en el sentido de que refiere pues que la autoridad se puede ahorrar, dicho en términos coloquiales, el procedimiento del 69B y llevar a cabo pues la presuntiva de operaciones simuladas a través de las facultades de comprobación, concretamente en la visita domiciliaria. ¿Esto es válido? ¿Esto realmente procede? Bueno, es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta breve charla con ustedes. En primera instancia, entonces, dejamos en claro quiénes son los personajes, señalamos cuál es el fundamento legal y, por supuesto, finalmente también, antes de explicar en forma breve y concisa el procedimiento, pues indicaríamos que este procedimiento per se no tiene por objetivo el determinar un crédito fiscal al contribuyente. Es decir, al final de todo este procedimiento no conlleva, no trae como consecuencia que se le imponga un crédito fiscal al mismo. Al contrario, teóricamente, o por lo menos en la intención del legislador en la exposición de motivos, era el hecho de que pues la autoridad, una vez agotado este procedimiento, tendría la facultad discrecional de iniciar la facultad de comprobación, ahora sí, en materia del artículo 42 de revisión de gabinete, revisión electrónica, contra pues el presunto facturero, el EFO o la empresa que facturó operaciones simuladas. Y esto, por supuesto, puede traer consecuencias más graves, como el hecho de que la autoridad, derivado de los elementos que haya encontrado en el primer procedimiento, en la facultad de comprobación, pues pueda considerar que al final del día es parte de los elementos que prevé y establece el artículo 42, pues el inicio de una carpeta de investigación en el contexto o en el sentido de llevar a cabo pues el inicio de la acción penal por el presunto delito federal de simulación de operaciones inexistentes, que al estar contemplado, incluido dentro del artículo 22 constitucional, pues implicaría entonces que se pudiera equiparar a delincuencia organizada. Y al aplicarle esta equiparación, por llamarlo de esa manera, pues también da pie a la posibilidad de que se aplique la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Vean entonces cómo este tema, esta materia, pues ha estado en boga, ha estado vigente y genera, por supuesto, muchos dolores de cabeza en los empresarios. Y no estoy con esto refiriendo, señalando o tratando de sugerir que los empresarios estén en forma genérica cometiendo este delito, sino puede llegar a suceder, como ya ha sido el caso, pues que personas que no tengan nada que ver con ningún tipo de delincuencia organizada, con actos delictivos o con simulación de operaciones inexistentes se vean afectadas en forma directa por esta situación. Es decir, la pregunta sería, personas que no tienen nada que ver con la simulación de operaciones inexistentes pueden llegar a ser afectados incluso hasta en su patrimonio, podrían llegar a ser afectados incluso a través de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Pues muy probablemente sí. Y es precisamente para eso que en esta ocasión pues le dedicamos tiempo a en este espacio para hablar de este procedimiento tan particular y que al día de hoy pues sigue generando mucha controversia. El primer punto es que pues el artículo 69B, incorporado en 2014, prevé que cuando la autoridad, con base en la información que tenga en su base de datos y detecte que un contribuyente ha estado llevando a cabo la emisión
de comprobantes fiscales digitales, pero sin contar con ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos con los que no cuenta presuntamente? Pues con los activos, con el personal, con la infraestructura, o no tiene o no cuenta con la capacidad material directa o indirecta para llevar a cabo la prestación de los servicios, o incluso producir o comercializar o llevar a cabo la entrega de determinados bienes que presuntamente amparan esos CFDIs, esos comprobantes fiscales digitales, que recordaríamos que en el momento en que el contribuyente los elabora y los remite a la persona que presuntamente le compró esos bienes o pagó esos servicios, inmediatamente llegan pues a la oficina, al correo de la autoridad, en forma inmediata. Y en ese sentido, pues estos contribuyentes también podrían encontrarse en este supuesto como presuntos factureros, como se les dice peyorativamente, pues en el caso en que no se encuentren localizados. Y con esto, pues se activa el procedimiento bajo el cual la gran parte de los elementos que prevé el Código Fiscal de la Federación, pues establece, es decir, en forma presuntiva, gran parte de todos los actos que la autoridad prevé respecto del contribuyente se basan en meras presunciones, y no es la excepción, porque en este contexto entonces la autoridad presumirá anticipadamente, fíjense, nada más con base en la información que tiene la autoridad, insisto, en su base de datos, pues que este contribuyente presunto facturero, presunta empresa fantasma, presunto contribuyente que emite facturas, pues simplemente que son los CEFOs, que facturan operaciones simuladas o inexistentes, pues va a presumir en primera instancia que lleva a cabo o llevó a cabo operaciones que no existieron, amparadas en esos comprobantes fiscales digitales. Este es un primer punto importante, y ahí podríamos poner una pausa al respecto, en el sentido de que, pues, cualquier operación que se lleve a cabo por parte del contribuyente tiene que tener esos elementos de reserva, valga la expresión, para en forma anticipada, de manera conjunta con la elaboración y con la salvaguarda de estos aspectos contables, pues también tendrá que cumplir con el sentido de tener los documentos, las documentales, los contratos y cualquier tipo de información que coadyuve para en su momento poder acreditar la materialidad de las operaciones. Es decir, no bastará con las operaciones que contenga y que implique per se esas mismas operaciones de compraventa que habitualmente lleva incluso con sus proveedores, sino tendrá que ver desde un punto de vista amplio, lato sensu, cuáles son los demás requisitos que el mismo Código Fiscal ya establece y que anteriormente no regulaba, como el caso de la razón de negocios. Aclaramos este punto, no estamos vinculando concretamente el 69B con razón de negocios, sino nos referimos a que anticipadamente el contribuyente tiene que prever aspectos que ya regula el Código Fiscal y que en forma anticipada debería de considerar para el supuesto, el dado caso de que la autoridad le cuestionara la realidad o no, o la existencia o no, de las operaciones que haya llevado a cabo. Y es precisamente ahí en donde se vincula con este aspecto de razón de negocios, de la existencia de los actos, que uno sería el justificar, el acreditar, el demostrar la existencia jurídica de los actos, y por otro lado, por supuesto, tener todos aquellos elementos materiales a través de los cuales se pueda demostrar, acreditar, documentar la existencia de esos actos que se amparan en esos documentos o en cualquier otro tipo de prueba, verbigracia, aquellas que refiere el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código Fiscal de la Federación. Y con ello, pues no precisamente estar esperando que la autoridad le lleve a cabo un procedimiento de esta naturaleza para poder juntar la información, sino en forma previa, en forma anticipada, tener toda esa información debidamente clasificada, debidamente soportada. Yo diría que incluso más allá de los 5 años que prevé la obligación por parte del Código Fiscal para con los contribuyentes de resguardar esa información. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el procedimiento que lleva a cabo la autoridad? Pues en primera instancia podemos decir que no es tan benevolente la autoridad en este procedimiento con este presunto facturero o presunto EFO.
en este contexto, pues la autoridad va a llevar a cabo la notificación a los contribuyentes que se encuentren precisamente en esas presuntas hipótesis que prevé este artículo en comento, pero lo va a notificar bajo un procedimiento diferente. Quiero decir con ello que al hablar de un procedimiento diferente, estaríamos cuestionando entonces por qué no lo lleva a cabo conforme al 134 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, se entiende que los actos y las resoluciones que emita la autoridad, aun cuando este no es un acto de carácter definitivo, pues se tendría que notificar en forma personal. Pero el legislador, pues, hizo caso omiso de ese requisito, estableció un procedimiento sui generis y estableció, pues, al son en que va a bailar el contribuyente y determinó, pues, tan solo 3 formas de notificar al presunto EFO. ¿Cuáles? El buzón tributario, que se estaría convirtiendo hoy por hoy en una de las formas o mecanismos o herramientas tecnológicas más importantes para notificar al contribuyente y en este caso al presunto empresario que lleve a cabo la facturación de presuntas operaciones simuladas. También lo va a notificar a través de la página del SAT y finalmente, nada más ni nada menos, lo va a notificar a través del Diario Oficial de la Federación. Es decir, lo va a exhibir públicamente, lo va a exhibir en la plaza pública para efecto de que sea el apestado, que todo mundo se entere, que todo mundo vea que esta persona tal vez, posiblemente, probablemente esté simulando operaciones inexistentes. Esto implicaría una afectación en el prestigio de este empresario, de este contribuyente, de esta persona física o moral. Por supuesto que sí. Tan es así que existe una tesis que ya ha sido superada de parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establecía que en contra de esta resolución, digamos, provisional de parte de la autoridad publicada en estos medios, procedía el juicio de nulidad a efecto de reclamar, pues, la afectación en la imagen corporativa de una empresa o de un tercero para con los demás contribuyentes, con los demás clientes o proveedores. ¿Por qué? Porque se estaría afectando el prestigio. Y en ese contexto, fíjense, estaría afectando el prestigio de una empresa en ese escenario sin que exista o sin que medie previamente una resolución de orden definitivo. Es decir, me estás afectando sobre un procedimiento que todavía no culminas, no terminas. Y antes de que culmine este procedimiento, me estás exhibiendo ante los demás. Evidentemente, esto traería o implica o ha traído consecuencias de orden civil para con los particulares. Es decir, generalmente en algunas empresas, si no es que en la gran mayoría de las mismas, en el momento en que el proveedor está sujeto a este procedimiento administrativo, ¿quiénes van a ser los directamente afectados? Sino entonces el segundo o los segundos personajes que se llaman empresas que deducen operaciones simuladas, aunque expresamente, por supuesto, el Código Fiscal de la Federación no le llama como EDO, se le conoce así en la práctica, entenderíamos que son aquellas empresas que ahora sí, presuntamente, son los que adquirieron, compraron estas facturas que amparan operaciones que presuntamente nunca se llevaron a cabo y que queda precisamente en el EFO dentro de estas notificaciones a partir de las mismas, pues que va a tener un plazo de 15 días prorrogables a 5 más para que demuestre, acredite estos hechos y por supuesto desvirtúe el dicho de la autoridad. ¿En qué sentido? Pues demostrar que esas operaciones sí existieron, demostrar la materialidad de esos actos, exhibir ante la autoridad las documentales, las pruebas, los testigos, la fe de hechos, aquellas pruebas que incluso se encuentren contenidas en el mismo artículo que ya comentábamos, que es precisamente el 69 y el 210A del Código Fiscal de la Federación. Y en ese contexto, bueno, pues queda ahora sí que la pelota en el terreno del EFO, pues para cumplir con este requisito procedimental y exhibir ante la autoridad todas aquellas pruebas que deben de estar previamente establecidas. Es decir, un punto elemental y muy importante, por ejemplo, es el hecho de los contratos que haya celebrado, que haya suscrito con el proveedor, de tal suerte que si la autoridad inicia el procedimiento y el contribuyente pues tiene los contratos pero no están certificados
ante notario público ratificados ante el mismo, por lo menos en ese sentido, no podría demostrar la existencia de los mismos. Quiere decir entonces que ahí se vinculan directamente con el tema de razón de negocios y la existencia de los actos jurídicos. Y también se vincula con la con la jurisprudencia que emitió en 2005-2006 la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que para la validez de los actos jurídicos, es decir, contenidos en contratos, deban de estar ratificados ante notario público o certificados ante notario público. Vean cómo entonces, previamente a cualquier tipo de procedimiento administrativo, pues evidentemente el contribuyente tiene que estar preparado para este tipo de escenarios y advertir y considerar y planear cualquier tipo de acto de la autoridad, pues para que no lo sorprenda y tener los elementos a la mano. Hablaremos entonces de cuál es el procedimiento, cuáles son los plazos, los medios de defensa y qué ha dicho la Corte al respecto. No se vayan, regresamos en unos segundos. Gracias. Estás escuchando Análisis Fiscal. En un momento regresamos. En estas fiestas patrias, BPA Radio y Televisión te invita a que no bajes la guardia. Recuerda, seguimos en COVID. Este momento nos obliga a estar sanos y fuertes. Recuerda, la lucha contra el COVID aún no termina. Hoy más que nunca debemos mostrar el temple de los héroes que nos dieron patria. Mostrar la solidaridad y la fuerza de nuestro pueblo mexicano. Celebremos nuestras tradiciones, cultura, diversidad y todo aquello que nos hace el gran país que somos. Pero en esta ocasión celebrémoslo con toda la responsabilidad posible. Y pues que este grito para este 15 de septiembre, esta noche del 15 de septiembre, sea en contra del COVID. Barrios para ellos asociados y BPA Radio y Televisión te invitamos a que tomemos las armas y sigamos todas las recomendaciones que nos dan las instituciones de salud. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Vivan los médicos que día a día luchan contra el COVID! ¡Viva todo el personal de enfermería que se entrega al cuidado de sus pacientes! ¡Vivan la valentía de todos aquellos que combaten la lucha contra el COVID! ¡Que viva México, su valor y su fuerza! En BPA Radio y Televisión celebramos contigo la fortuna de ser mexicanos. Estamos de vuelta con Análisis Fiscal. Continuamos. Continuamos con esta segunda parte de su programa Análisis Fiscal. Gracias por acompañarnos y gracias por estar
presentes en este programa. Estábamos analizando puntos elementales, básicos, importantes, que todo contribuyente debe de saber. Hoy en día no podríamos señalar que el tema del 69B, de la simulación de operaciones inexistentes, sea un tema de contadores, sea un tema de abogados, sea un tema pues que le relegamos a otro profesionista y yo no tengo nada que ver con eso y quién sabe qué diablos es eso y a ver quién le entiende. No, hoy por hoy exige la autoridad administrativa, por lo menos así lo considero de mi particular punto de vista, pues que el contribuyente esté al día en este tipo de situaciones, puesto que han cambiado reglas, han cambiado procedimientos, han cambiado conceptos y se han creado figuras jurídicas nuevas que concierne a todos los contribuyentes sin excepción. Y en este contexto también en el caso de los abogados, concretamente en los abogados fiscalistas, pues implica o conlleva la obligación inherente pues de actualizarnos y precisamente asistir en forma exacta, oportuna al contribuyente, pero particularmente en un punto que quizá no muchos se han dado cuenta, el hecho de romper paradigmas frente a los nuevos esquemas y escenarios que nos presenta a quemarropa la autoridad. De hecho, aquel abogado, aquel contador o aquel profesionista que se jacte en presumir, en señalar que conoce algo del tema fiscal, pues cada día lo será menos si no se actualiza y si no se pone al día en este tema, en esta serie de temas que han cambiado y que constantemente implican una modernidad y un cambio dinámico. Y evidentemente en nuestro país no es la excepción. Tan es así que todavía no se cumple un año y la autoridad ya está llevando a cabo el proyecto de reformas de las reformas fiscales. Vean a qué nivel nos encontramos y en qué contexto también la autoridad ha decidido cambiar de nueva cuenta las reglas del juego. ¿Qué implica esto? Pues que la autoridad pretende obtener mayores recursos de los mismos contribuyentes que forman esta base para llevar a cabo el entero de las contribuciones, el pago de las mismas, sin ampliar la misma base, y por otro lado, sin reactivar la economía, es decir, no existen al día de hoy ningún tipo de elementos de propuesta formal de parte de la autoridad federal, pues para reactivar de alguna manera la economía a través de la obra pública, por ejemplo, como en su época lo hizo Teodoro Roosevelt, por ejemplo. Pero en nuestro país eso no importa, lo único que importa es que del contribuyente, claro, está cerrado, no hay clientes, pero no importa, hay que pedirle que recaude más porque estamos bajando el ingreso en la recaudación. ¿De dónde se va a obtener este ingreso? Pues es uno de tantos misterios por resolver que tristemente pues en este punto no podríamos ayudarles. Pero sí podemos ayudar en el sentido de continuar analizando lo que prevé el artículo 69B del Código Fiscal. Y habíamos señalado, si recuerdan, pues que la autoridad lleva a cabo esta notificación muy particular al presunto EFO, a la presunta empresa que factura operaciones simuladas a través de buzón tributario, a través de la página del SAT y por supuesto a través de el diario oficial de la Federación, exhibiendo al contribuyente para que éste en un plazo de 15 días aporte las pruebas. Claro que podría ampliarse este margen hasta 5 días más, este plazo hasta 5 días más, sin ni siquiera solicitárselo a la autoridad, siempre y cuando pues lleve a cabo este procedimiento como tal. Es importante también señalar que una de las modificaciones más importantes que tuvo este artículo 69B en 2018 fue la consistente en que la autoridad tenía 5 días muy escasos, muy cortos, pues para valorar no solamente las pruebas que pudiera haber aportado algún contribuyente que esté en ese escenario, que estuviese en ese escenario, sino imagínense el volumen a nivel nacional de todas las empresas que hubieran estado en ese mismo contexto, en ese mismo escenario. Pues 5 días era verdaderamente muy corto, era un plazo fatal, muy corto para que la autoridad pudiera resolver y resolver con elementos suficientes, debidamente fundados y razonados para tales efectos. Entonces, por ello que en el proyecto y en la reforma de 2018 este artículo se amplió a 50 días, de tal suerte entonces que la autoridad tendrá la posibilidad de resolver a más tardar en un plazo de 50 días una vez que el contribuyente haya aportado toda esa información. Recordemos que esa información va a ser aportada, entregada
por parte del contribuyente vía buzón tributario, vía digital. En ese sentido, en ese contexto, en ninguna parte del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria y en ninguna parte del reglamento del Código Fiscal, ni en el Código Fiscal, ni en las reglas de carácter general del mismo, en materia fiscal, por supuesto, nos refieren qué sucede si el contribuyente envía estas pruebas documentales por vía digital y que la autoridad nos tenga que confirmar, o que la autoridad refiera que no llegaron completas, enviarlas otra vez, o cualquier otro tipo de problema o anomalía en cuestión de la tecnología. Eso no existe, dependerá entonces pues ya de la responsabilidad directa del contribuyente de enviar esa información debidamente escaneada, debidamente pues documentada en su base de datos por vía electrónica. Y en ese sentido la autoridad entonces pues va a valorar dentro de ese plazo pues para esos efectos y va a determinar pues si el contribuyente cumplió o no con esos requisitos. Uno de los temas que tristemente se han dado de una forma muy común es el hecho de que algunos pues contribuyentes que están indirectamente relacionados con estos EFOS y que pues de alguna manera tienen ahí algún pendiente de pago, que serían los EDOS por supuesto, pues ellos se van a enterar hasta que se lleva a cabo la segunda publicación. Es decir, la autoridad no emite un documento en donde le remita al EFO que acreditó cabalmente a través de las pruebas documentales y demás, pues que efectivamente no era un presunto, ya cumplió con los requisitos y se aclara el asunto y usted disculpe, no existe regulación jurídica alguna también en el cual o mediante la cual la autoridad le remita una respuesta al presunto EFO que ya no lo es y le señale ya a partir de este momento queda aclarado, se sale de la lista y usted disculpe, o por lo menos alguna referencia al respecto. No, únicamente se establece que la autoridad va a emitir en ese plazo que ya habíamos señalado pues una resolución de carácter definitiva, y en esta resolución definitiva no es otra cosa más que el segundo listado en donde de ser presuntos ya van a ser definitivos, es decir, los contribuyentes de ser presuntos simuladores, pues ya se convierte la lista en simuladores, es decir, ya definitivamente, ya oficialmente se convierten en simuladores y ya no a través de una presunción. Y con ello, ¿qué implica? Pues trae consigo consecuencias fatales, como el hecho de que los documentos a través de los cuales se acreditó pues la presunta prestación de servicios o el pago de los bienes carecerán de valor probatorio para efectos fiscales. Y aquí viene este dilema, es decir, para efectos de derecho civil tendrán validez, pero para efectos de derecho fiscal no. Y en ese sentido, ¿qué quiere decir? Pues que las presuntas deducciones que hizo el EDO pues ya no van a servir y que pues entra a escena este segundo personaje. ¿Quién es? Pues el que habíamos señalado, que es este empresario, este contribuyente que deduce esas operaciones simuladas o presuntamente simuladas y que ahora ya en definitiva por parte de la autoridad se entienden definitivas. También cabe señalar que la autoridad no solamente da el supuesto de que cuando desacredite, cuando no demuestre, cuando no desvirtúe el dicho de la autoridad por parte de estos EFOS ya se va a convertir en definitivo, sino da otro supuesto todavía más interesante, cuando el EFO pues ya no se encuentre, ya no sea localizable en el domicilio fiscal. Cuando el EFO ya no sea localizable en el domicilio fiscal, bastará ese punto pues para que se entienda o se lleve a cabo el procedimiento, se establezca en definitivo, y también, por supuesto, para que pierdan validez, por llamarlo de esa manera, pues los comprobantes fiscales digitales. Otro escenario, por supuesto, que quizás sea uno de tantos, es el hecho en donde el contribuyente, teniendo esos 15 días para manifestar lo que su derecho convenga, pues no tuvo el hábito, como todos los mexicanos lo tienen, de ver el diario oficial de la Federación todos los días, de ver la página del SAT todos los días, o de revisar su buzón tributario, que muy probablemente haya enviado esa información del SAT a correo no deseado, tal vez a spam, si no es un correo que habitualmente utilice. Y en ese sentido, si no manifestó o llevó a cabo ningún tipo de argumento de manifestación de respuesta para con la autoridad, y por supuesto mucho menos ningún tipo de prueba, pues entenderá entonces convalidado
la referencia, el señalamiento de parte de la autoridad de que pues facturaba operaciones simuladas. Y con ello entonces queda el segundo escenario, el segundo y último escenario, que una vez que ya se determinaron estas operaciones, ya no como presuntas, sino como definitivas, que son inexistentes para efectos fiscales y para efectos del SAT, pues queda entonces el segundo escenario de qué van a hacer las empresas que facturaron estas presuntas y que ya no son presuntas definitivas operaciones simuladas. Pues la ley también se salta, o más bien el legislador también se salta el requisito del 134 y refiere que a partir de la última publicación, el EDO, la empresa que dedujo las operaciones simuladas, va a tener 30 escasos días pues para desvirtuar el dicho de la autoridad, para manifestar lo que a su derecho convenga y por supuesto para ofrecer las pruebas pertinentes y atenientes para desvirtuar precisamente este punto en el sentido de acreditar esa materialidad presunta de los bienes que sí compró, de los servicios que sí le brindaron. ¿Quiénes? Pues las empresas presuntas factureras y que en este caso ya serían definitivas. Sin embargo, recordaríamos que las resoluciones definitivas que implica un acto administrativo, en términos de lo que prevé el Código Fiscal también, como ya lo indicamos, pues deben de ser notificaciones personales. Y aquí no vemos ninguna notificación personal más que la carga de que le remiten al contribuyente de que deba abrir su buzón tributario, en este caso de que deba haber el Diario Oficial de la Federación, puesto que no existe una notificación personal. Y en ese contexto entonces, pues tendría que estar al día o tendría que tener un departamento exclusivo dentro del área contable, no lo sé, la empresa para estar revisando todos los días a ver si de casualidad algún proveedor, algún cliente está dentro de esa lista, pues para estar al pendiente de la validez de esos comprobantes fiscales digitales. Es decir, que en ese contexto, pues todos los contribuyentes que lleven a cabo operaciones con cualquier tercero y con motivo de ello, pues tengan estas EFOS o proveedores que emitir esta factura, pues en ese contexto pues no tendría la validez absoluta hasta en tanto no aparezca en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el mensaje que nos manda el legislador y en ese sentido pues las empresas, cualquiera que sea su giro, su rubro, pues tendría que estar verificando a través de su área de contabilidad jurídica, no sé, pues todos los días a ver si no apareció algún cliente en ese listado negro como se le conoce, en esa lista negra. Y teóricamente en 30 días, si se llegó a enterar, tendría que demostrar, acreditar la materialidad y la autoridad tendría que resolver. Y a últimas fechas es importante señalar pues que la autoridad emitió una jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que contra esa resolución que sea materia de aclaración por parte del presunto EDO, pues es impugnable, por supuesto, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y finalmente entra a escena, pero con mucha antelación en este escenario caótico que estamos hablando para algunos empresarios, la figura del tercero colaborador fiscal. ¿Quién es este famoso tercero colaborador fiscal? Pues es una persona que por azares de la vida pues tiene o tuvo acceso a información confidencial del contribuyente, nada más ni nada menos que a su contabilidad, y pues se enteró, directa o indirectamente, pues que este presunto contribuyente llevó a cabo algunos pecadillos, es decir, adquirió facturas, pues en estos términos, facturas que amparan operaciones simuladas, o simplemente emitió algunas de estas facturillas, pues para ayudarse económicamente. Pero este tercero no le llamaría espía, ¿verdad? No le llamaría una persona que va a extorsionar, no llamaría que es un hacker, y no llamaría que el legislador estaría abriendo la puerta para una cantidad de extorsiones increíbles, sino simplemente es un buen samaritano que pasaba por ahí y encontró en el piso algunas facturas y dedujo que estas eran simuladas, o no sé de qué forma se llegó a enterar, y por vía electrónica pues le remite a la autoridad fiscal la narración de los hechos, la relación de cada uno de los pasos de lo que sucedió, y con ello también exhibe los documentos que legítimamente, que legalmente, entrecomillado, obtuvo, para efecto de que la autoridad tome cartas en el asunto, y ya sea que inicie el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, que sería lo lógico en cuanto al procedimiento a seguir, posteriormente tal vez una visita domiciliaria y tal vez para cerrar con broche de oro una carpeta de investigación.
Pero en ese contexto, este buen samaritano, este llamado tercero colaborador fiscal, pues ¿de dónde salió este tercero? ¿Quién es? Pues la ley establece únicamente que cualquier persona que tenga acceso a la información legal o legalmente obtenida, pues se lo podrá turnar a la autoridad por vía electrónica a través de un correo electrónico, denuncias@sat.gov.mx. Y en ese sentido, pues este buen samaritano simplemente abogó por la justicia y en esta cuestión objetiva, pues de coadyuvar con la autoridad, pues aportó toda esta información. La autoridad, la ley, el reglamento, las reglas de carácter general no cuestionan, no refieren dos escenarios. ¿Qué sucede si esta información es falsa? ¿Qué acciones procederán en contra de él? Dos, ¿cómo obtuvo, indicando en forma pormenorizada, esa información y cómo acredita que efectivamente el dueño de la misma pues dio su consentimiento para que se exhibiera en otras formas? Y con ello se estaría entonces en presencia muy probablemente de que la autoridad esté abriendo la puerta para que terceros puedan obtener en forma ilícita pruebas confidenciales del contribuyente. Y este tercero colaborador fiscal pues va a tener el beneficio de que la autoridad le va a aplicar a él la famosa lotería fiscal, pero fuera de ello pues simplemente es un buen samaritano que lucha por la justicia igual que Superman y que quiere coadyuvar en forma filantrópica a la autoridad. El único pequeño detalle que el legislador omitió en esta figura tan romántica del tercero colaborador fiscal venezolano, cubano, o no sé de qué ascendencia fue la influencia filosófica del legislador en incorporar este tipo de personajes que al igual que Thor y que al igual que todos los de la Liga de la Justicia, pues pretenden ingenuamente pues engañar al contribuyente. ¿Por qué? Porque algún contribuyente que sea versado en la materia fiscal, procesal y legal, por supuesto, pues va a advertir que toda prueba que haya sido obtenida en forma ilícita, sin la previa autorización del contribuyente, dueño de la misma, se va a configurar como una prueba ilícita. Y toda esta parafernalia que llevó a cabo el legislador gastando en supuestos asesores, que qué pena que no los hayan asistido correctamente, pues es pérdida de tiempo, pérdida de dinero del erario público, puesto que los asesores dejaron mucho que desear, o eran francamente unos impostores al no poder acreditar ni siquiera su cédula profesional y asistir indebidamente al legislador al darles un híbrido, al darles un Frankenstein, al crear esta figura que todavía no acabamos de entender del famoso tercero colaborador, en el sentido de que toda información obtenida en forma ilícita pues puede correr la suerte de que carezca de valor probatorio y con ello, pues que se vaya a la basura el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, la misma visita domiciliaria basada en elementos fraudulentos, en elementos ilícitos y, por qué no decirlo, incluso la carpeta de investigación que se base en información, pues que si bien es cierto tal vez pueda ser válida, que no fue obtenida legalmente por parte de este tercero filantrópico, entrecomillado, buen samaritano. Y esto pues nos da a entender que todo este procedimiento que se podría iniciar por parte de este tercero, pues corre la suerte de lo que se le conoce como los frutos del árbol envenenado. ¿Qué significa esto? Pues que no puede tener validez una información ilícita aportada por un tercero dentro de un procedimiento, puesto que carecería de valor probatorio. Y es ahí en donde ponemos pues el dedo en la llaga y planteamos y señalamos y cuestionamos hasta qué punto realmente la autoridad está haciendo su papel o hasta qué punto realmente la autoridad está cantinfleando y buscando elementos con palos de ciego para poder generar la mejor herramienta que ha implementado esta administración, que se llama el miedo. Y con ello entonces establecer herramientas jurídicas inaceptables, herramientas jurídicas ingenuas, herramientas jurídicas sin un sustento lógico, jurídico, constitucional, y al inventar figuras cantinflescas en donde pues aporten información obtenida legalmente cuando esa información es de carácter confidencial, y bastaría que el interesado demostrara que esa información
no fue proporcionada con su consentimiento para que todo ese procedimiento, todo ese tiempo que se haya invertido en la presunción de operaciones inexistentes, en la visita domiciliaria o en el peor de los casos en la carpeta de investigación, pues no tenga ningún sentido, carezca de valor probatorio y no sirva de mucho para efectos de los elementos de la autoridad. Quizás, muy probablemente, la autoridad se basó en algún código fiscal venezolano o cubano para estos efectos. Lo más triste es que esta figura del tercero colaborador no es limitada a la materia fiscal, sino también en la Ley Nacional de Extinción de Dominio existe la misma figura de este tercero colaborador, que es el que de buena fe va a dar vista a la autoridad sobre los presuntos ilícitos cometidos en términos del artículo 22 constitucional, pero ahí sí, él, en ese caso, en ese punto, pues sí previno el legislador, pues que se le diera una participación por lo menos de un 5% de los bienes que puedan salir a remate. Lo que no consideró la autoridad es que pueda haber muchos cazarrecompensas, que no solamente sea uno, sean 10, sean 20, y ahí, bueno, ¿cómo se van a repartir el botín? No lo sé. Muy probablemente venga esa solución en algún código fiscal venezolano o en algún código fiscal de la hermana República de Cuba. Muchas gracias por el favor de su atención. Ha sido un placer estar con ustedes. Les recordamos nuestras redes sociales: Juan Raúl López Villa en Facebook, Juan Raúl López Villa en Spotify y por supuesto en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Y por supuesto en nuestra página de internet www.lopezvilla.com, y les recordamos que el próximo 24 de octubre daremos una conferencia junto con dos colegas por vía electrónica, por vía de Zoom, con el maestro Ricardo Cárdenas. Y bueno, informes en nuestra página de internet www.lopezvilla.com o en nuestro muro de Facebook. Muchas gracias, cuídense mucho por favor y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Te esperamos en la siguiente emisión para continuar haciendo lo fiscal entendible para ti. Esto fue Análisis Fiscal.